Hoy vamos a hablar de lo que es la patología o enfermedades que afectan directamente a la esclera y también la epiesclera. ¿Cuáles son esas patologías que alteran la estructura de la esclera? Recuerden que la esclera es una estructura completamente fuerte, da simetría y configuración del globo ocular. Pero hay algunas patologías o algunas condiciones anatómicas o condiciones que le pueden afectar tanto el grosor como el tamaño de la misma. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen problemas de miopía, que es un defecto visual donde la imagen no enfoca directamente en la retina, debido a condiciones como el tamaño de la córnea, el tamaño de la córnea y cristalino, son muy grandes y enfoca delante de la retina, por eso los pacientes no ven, o simplemente la esclera es mucho mayor. En la miopía hay dos formas. Hay una que es la miopía normal, la miopía simple, sencilla, que muchas personas lo tienen, y unas miopías más patológicas, que son estos globos oculares que en vez de medir 24 milímetros, mide 27 o 28 milímetros. Entonces, las miopías patológicas, hay dos condiciones que se dan, que son los estafilomas. Estafilomas se definen como aquello que es un adelgazamiento de la esclera. Por eso tenemos estafiloma en la parte anterior, como se ven aquí, y estafiloma en la parte posterior. Miren aquí en la parte anterior. Aquí está la córnea, este es el limbo y esto es parte de la esclera. Si se dan cuenta, en este pequeño espacio está lo que es ya el cuerpo ciliar. Esto que ven aquí que sobresale, de un color un poquito más oscuro, esto es tracto uveal. Entonces, cuando hay un adelgazamiento escleral, automáticamente las estructuras que están por debajo de la esclera tienden a prolapsar o salir. Entonces, a eso es lo que llamamos estafiloma. Miren aquí, esto es un fondo de ojo. En el fondo de ojo, si se dan cuenta, todo esto que ven aquí es retina estirada y esclera. Estos son estafilomas posteriores. Es como si usted estirara la esclera en la parte posterior. Por eso es que los pacientes miopes tienen dificultad para la visión nocturna, pues debido a que tienen menos fotorreceptores, que son los bastones, en este caso por el daño que existe histológicamente en las células fotorreceptoras. Por eso es que los estafilomas son adelgazamientos que no solamente aparecen en miopía, también en otras patologías, como vamos a ver. Miren, por ejemplo, acá, una ectasia de la esclera, pero es adquirida. Por ejemplo, cuando es adquirida, cuando el niño, por ejemplo, tiene presión alta, congénito, un glaucoma congénito, presenta presión elevada, al niño creciendo y tiene una presión muy elevada, esto hace que se estire la esclera y se observen estos puntos oscuros, estos adelgazamientos. Por eso es que tienden los pacientes a tener los ojos mucho más grandes, en un sentido, pero son ojos que prácticamente no son funcionales, porque pierden prácticamente su anatomía. Entonces se distiende y ese adelgazamiento que ven acá, como se pueden observar, es debido a eso. Lo del glaucoma, recuerden que el glaucoma es una neuropatía óptica, pero secundario a un aumento de la presión. Entonces el aumento de la presión, recuerden que una de las funciones de la esclera es que es un poco semielástica, y esto distiende y se expande cuando hay un aumento de la presión, pero en los casos de glaucoma congénito, recuerden que desde que el niño está concebido en el vientre de la madre, puede presentar esta condición, entonces alterar lo que ya sería la anatomía fisiológicamente de la esclera. También cuando nos ponemos viejos, existen cambios seniles en la esclera que pueden alterar su anatomía. ¿Cuál es la condición? ¿Qué ocurre cuando un paciente ya tiene mayor de 60 años? Primero, comienza a tener una esclera que es totalmente rígida, porque pierde agua. Recuerden que la cantidad de agua en una esclera es un 68%. En los pacientes mayores de edad comienzan a deshidratarse, comienza la esclera a ponerse más rígida y menos elástica. Entonces aparecen unos puntos acá, se llaman placas hialinas. Si lo ven aquí, esa parte negra. Si tienen sus abuelitos, esas placas hialinas siempre están delante de la inserción de los músculos recto medio y recto lateral. Esos son depósitos de calcio. Depósitos de calcio generalmente que pueden ocurrir en estos pacientes. La mayoría de los pacientes lo tienen. Generalmente son hallazgos casuales, son condiciones fisiopatológicamente normales y es por la edad. Bien, existen
Recuerden que la esclera hay dos partes, que es la epiesclera, la parte más superficial, y la esclera propiamente dicha. Bien, existen patologías o infecciones que afectan directamente a la epiesclera. Cuando existe una inflamación de la epiesclera, denominamos epiescleritis. Esa epiescleritis puede tener dos condiciones, o simple o nodular. También hay una condición, generalmente la causa principal es desconocida. La única característica es que es sintomática. ¿Qué va a sentir un paciente con epiescleritis? Pues dolor localizado, donde esté la inflamación, lagrimeo, fotofobia, pero la visión la va a conservar, que es lo más importante en estos casos. Como la causa puede ser desconocida, también puede haber enfermedades locales inflamatorias como alergia, blefaritis, conjuntivitis, que te pueden ocasionar una epiescleritis. Por ejemplo, tenemos una esclera que se supone que es totalmente blanca en la parte superior, y recuerden que los vasos sanguíneos de la epiesclera son prácticamente inapreciables. Pero cuando existe una pequeña inflamación en la superficie, se puede observar esto. Este enrojecimiento, lo pueden ver acá. Es aquí donde el paciente puede presentar dolor y molestia cuando se toca o se palpa. ¿Qué otra característica usted puede observar? Bueno, ven esas secreciones amarillas que se acumulan acá en el borde de las pestañas. Pueden ser secreciones o puede ser moco. Cuando pasa esto, señores, muchas veces los pacientes simplemente lo que sienten es dolor, pero hasta ahora este tipo de condición no provocan visión borrosa en los pacientes, simplemente dolor. Cuando es nodular es muy diferente a la simple. La nodular es más gruesa, es más elevada, tiene mucho más tiempo y es un poquito más dolorosa. Incluso con el tratamiento tiende a durar mucho más para mejorar, debido a su condición anatómica y a su engrosamiento. Miren en este caso, por ejemplo, cómo los vasos sanguíneos tienden a localizarse o estar más localizados en una área, igual que acá. Bien, las causas. Bueno, hay enfermedades subyacentes, un 30%. Enfermedades subyacentes, alergia, blefaritis, enfermedades locales que te puedan inflamar esta área. He visto casos, por ejemplo, de personas que se frotan mucho los ojos. Personas que se frotan los ojos en el área, se rascan mucho y al frotarse los ojos tienden a inflamar esa área. Recuerden que la epiesclera es una estructura muy vascularizada que cualquier frote o trastorno en la superficie o manipulación puede alterarla. También tenemos enfermedades de tejido conjuntivo, pacientes con problemas de artritis, pacientes con problemas de tejido, por ejemplo, la artritis nodosa, sarcoidosis, son enfermedades que te pueden inflamar de una manera indirecta o de una manera inmunológica. También los pacientes que sufren de rosáceas, la gente que tiene muchos comedones o espinillas en la cara, también con herpes. Pacientes con herpes también puede dar epiescleritis, algún tipo de dermatitis atópica. Otras personas que tengan un tipo de sífilis, ya sea congénita, o una sífilis que complique el asunto, donde ya el paciente tenga ciertas complicaciones sistémicas y afecte directamente los ojos. Son enfermedades que pueden causarte una epiescleritis. Pero la más común son enfermedades subyacentes que estén cerca del globo ocular. Cualquiera, incluso hasta el ojo seco, te puede afectar eso. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Normalmente las epiescleritis suelen resolverse sin tratamiento de 5 o 10 días. El ojo está rojo, me lagrimea, me duele, tengo fotofobia. No voy al médico, me lavo la cara y listo. En cierta forma tienes razón, tienes que resolverse en 5 o 10 días, porque es una inflamación local. Ahora, cuando es nodular, como le dije, es más gruesa, más elevada, dura más en sanarse. ¿Y qué paciente va a durar estos días? Una semana a un mes para esperar que se sane nadie. Nadie, hay que tener lógica para eso, pues debemos ir al médico, ¿no? Lo malo de estas patologías es que hay que buscar la causa, ya sea desconocida, ya sea por algún tipo de inflamación local. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Esteroides tópicos, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, puede ser también vía oral y tópico. Eso ayuda muchísimo a la inflamación porque es un dolor.
lubricante y tratar la causa, ya sea infecciosa, ya sea alérgica, pero en este caso, como si la causa no la tenemos, no podemos aplicar el antibiótico. Hasta ahora, como es un dolor, es una inflamación, aplicamos estos. Yo siempre aplico el esteroide tópico, los lubricantes tópicos y un AINE vía oral. Eso funciona perfectamente. A los 2 días o 3 días ya el paciente está muy bien. Cuando se habla de tratar la causa, a veces las epicleritis pueden ser por infecciones locales o inflamaciones. Por eso es importante la higiene y buscar la causa. Escleritis. Escleritis. A diferencia de la escleritis es un edema, un infiltrado celular en toda la esclera. Ya aquí hay una invasión inmunológica. Cuando existe una invasión celular o inmunológica, la cosa es diferente, la cosa es todavía mucho más grave. Aparte de causar un dolor intenso, puede causar aquí dos cosas importantes. El dolor, que es intenso, es muy fuerte, y sobre todo, que puede dañar el globo ocular. Y eso significa que el paciente comienza a perder visión. ¿Ok? Causa dolor intenso y que el paciente puede tener daño en el globo ocular. Ahora, hay varias formas de presentación. Primera, cuando está asociada a enfermedades sistémicas o inmunológicas, cuando hay una que es inducida por cirugía y causas infecciosas. Esas son 3 principales. Por ejemplo, cuando es una enfermedad autoinmune, la artritis reumatoidea es la más común de todas y más frecuente en mujeres. La mayoría de estas patologías son mucho más comunes en mujeres cuando tienen una enfermedad inmunológica que en hombres. Hay varias enfermedades, como ustedes están viendo acá, como la psoriasis, la nefropatía, la colitis ulcerosa, el lupus, pero sobre todo la granulomatosis y la artritis son las enfermedades más comunes. O sea, enfermedades autoinmunes que te pueden afectar directamente a la esclera. Recuerden la definición. Es una inflamación causada por células o una inmunidad o células que afectan directamente la esclera. La causa quirúrgica, cualquier trauma quirúrgico, ya sea que tenga una cirugía que afecte directamente la esclera, te puede causar una escleritis. Pero lo más interesante es que después de la cirugía, 6 meses después, puede presentar una inflamación. Nosotros, por ejemplo, después que operamos a los pacientes, siempre le agregamos un AINE durante un par de meses. El AINE me evita este tipo de problemas a futuro, porque pasan dos cosas, o se inflaman o se adelgazan, y eso es lo que debemos que evitar. Por eso es que una de las condiciones de las escleritis es que duele, ¿verdad que sí? Y que puede afectar el ojo. Pero hay otras escleritis que no duelen, que es todavía mucho peor. Cuando son causas infecciosas, es cuando hay una diseminación de la bacteria o del virus directamente desde un lugar del origen hacia la esclera. Puede ser una úlcera corneal, por ejemplo, una úlcera de la córnea que afecte directamente la esclera por una invasión, un traumatismo, o después de un procedimiento quirúrgico. Aunque déjenme dar un dato, es muy interesante. Cuando hay una invasión de una bacteria hacia la esclera es porque es una superbacteria que te puede dañar completamente el globo ocular. Por eso es que es muy raro ver algunas queratitis que afecte directamente a la esclera. Es muy raro. Pero cuando esto ocurre, entonces hay que tomar en cuenta eso. Ya el globo ocular está completamente invadido o está completamente dañado. ¿Cuáles son esos patógenos? La pseudomonas, el estreptococo neumonal, el estafilococo, el coagulasa negativo y virus de la varicela zoster también. Menciono esto porque el virus, aunque no lo crean, afecta a la córnea y esto puede invadir directamente la esclera. Pero es más fácil una bacteria que un virus en estos casos. Por ejemplo, ¿cuáles son esas enfermedades que también te pueden afectar directamente? Infecciones granulomatosas, la tuberculosis, sífilis, la lepra, el herpes. Todo esto puede afectarte directamente de los patógenos más comunes que pueden afectar la esclera. No son tan comunes, no es común, pero cuando afecta la esclera, la daña completamente. Miren, la escleritis vamos a clasificar en dos grupos. Hay una escleritis que es anterior y una escleritis que es posterior. Para que tengan en cuenta esto, la escleritis que es anterior significa que es la que está cerca de la córnea. ¿Ok? La que está cerca de la córnea es la esclera que está anterior, ¿verdad? Que tú puedes mirar, que tú puedes observar. Y la escleritis posterior es la que está cerca del nervio óptico, en la parte posterior.
Recuerden, vean esto, que la escleritis anterior apenas un 98% y la posterior apenas un 2%, o sea que es muy poco común. Pero aún así es tan grave como esta. Entonces la anterior se divide en varios, en no necrotizante en un 85%, necrotizante con inflamación y sin inflamación, apenas en un 13%. Vamos a ver, la escleritis anterior, no necrotizante, si se dan cuenta, es casi igual a la escleritis, es casi igual. ¿Cuál es la diferencia? Que los síntomas son, la sintomatología es mucho más grave y más dolorosa. Y recuerden que aquí sí el paciente va a presentar pérdida visual y hay una causa que hay que investigar inmediatamente. Esta puede ser de dos formas, difusa, como se ve aquí, difusa o nodular. La escleritis, cuando es anterior, necrotizante con inflamación, es la forma más grave de todas las escleritis, la forma más grave y más dolorosa. ¿Ok? Pero aquí hay algo interesante. El paciente sí va a presentar una enfermedad sistémica o una enfermedad vascular asociada. Cuando presenta una enfermedad vascular asociada, aquí la tasa de mortalidad aumenta un 25% en 5 años. ¿Ok? Después que inicia la escleritis, es decir, cuando tenemos afecciones vasculares en la esclera, ya la tasa de mortalidad aumenta, porque va invadiendo prácticamente todos los órganos, todo el cuerpo humano. Hay pérdida visual en estos pacientes. ¿Por qué? Porque hay un astigmatismo que es inducido. Es decir, que hay una deformidad de la córnea, hay una deformidad de la esclera. El dolor, como es tan intenso, se irradia a la ceja, a la cara, a la frente, a toda la cara del lado afectado. Por eso es que muchos pacientes relacionan el dolor ocular o el dolor de la cabeza con los ojos, porque a veces el ojo se afecta. Pero miren cuál es la característica. El ojo tiene que estar rojo y además tiene que tener un dolor insoportable y pérdida visual. Por ejemplo, cuando es, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la característica? ¿Por qué es tan grave este tipo de patología? Porque afecta directamente lo que es el plexo vascular. Miren cómo comienza a presentar una inflamación del plexo vascular, o sea, esa inflamación vascular, miren cómo sobresale. Entonces esos vasos sanguíneos se dilatan, se distorsionan, empiezan a haber oclusiones vasculares y a haber oclusiones vasculares comienza a haber lo que llamamos necrosis del tejido. Miren cómo comienza a haber un área vascular, eso es peligroso. Recuerden que la epiesclera, ¿cuál es el objetivo de la epiesclera? Lo que es la nutrición de la esclera, cuidado de la misma, ¿verdad? Entonces, cuando existe un proceso inflamatorio donde las venas se dilatan, las arterias se contraen, comienza a haber lo que es obstrucción vascular. Entonces, por eso es que cuando hay un problema vascular asociado, significa que hay necrosis. Entonces, por eso es que la tasa de mortalidad aumenta a 5 años un 25%. Luego, si el paciente mejora, si el paciente tiene a mejorar, pasa lo siguiente. Miren cómo se observan estos vasos sanguíneos completamente dilatados, la epiesclera. Pero miren luego esto. Esto que ven aquí negro y adelgazado, eso es un estafiloma. Eso es lo que ocurre después de un proceso inflamatorio. Se adelgaza el área, se adelgaza lo que es la esclera y permite la visualización de lo que es la tracto uveal. Y esto provoca lo que llamamos entonces un estafiloma anterior. Por eso es que los pacientes con estafiloma pueden complicarse con lo que llamamos uveitis. Uveitis, que eso es una inflamación del iris o del cuerpo ciliar o de la coroides. En este caso sería una uveitis anterior, afectaría prácticamente lo que es el iris. Ya eso lo hablaremos en otro tema. Cuando existe una escleritis anterior necrotizante, pero sin inflamación, aquella que hablamos fue con inflamación, esta es la llamada escleromalacia perforante. Vean cómo se llama. Escleromalacia perforante. Más común en pacientes ancianos, en mujeres, con historia de artritis reumatoidea. Generalmente suele ser bilateral en muchos casos. O sea, ¿qué significa esto? Que el paciente se le va adelgazando los ojos, se le va adelgazando la esclera, perdón, pero no siente dolor. No hay una inflamación que avise. Entonces, miren,
¿Qué observamos aquí? El cuadro, primeramente, en este caso es totalmente asintomático. Asintomático porque no hay dolor, no hay molestia. Pero sí van a haber adelgazamientos en la esclera en 360 grados. Miren cómo se adelgaza completamente la esclera. Esto negro que ven aquí, por si acaso, no es melanina. Es que se visualiza el tracto uveal, todo el sistema vascular del ojo, lo que está por debajo de la esclera. ¿Ok? Entonces, esto se agranda con extensión hacia los lados, desde arriba y hacia abajo. Puede progresar de una manera extensa, de una manera agresiva y adelgazar completamente lo que es la esclera. Escleritis posterior. La escleritis posterior, a diferencia de la anterior, es muy poco común. Muy poco común. Apenas creo que un 2% o un 3%. Suele diagnosticarse por error, señores. Ustedes recuerdan aquí está la esclera. ¿Ok? Esclera, nervio óptico, la córnea. Aquí está el limbo. ¿Se acuerdan lo que vimos aquí detrás? Todo esto es esclera anterior. Aquí está lo que es la esclera anterior. ¿Ok? Entonces eso es lo que se adelgaza. Ahora, cuando afecta a la esclera posterior, sería esta parte de aquí. Solamente esta parte. ¿Ok? ¿Por qué se diagnostica por error? Porque puede confundirse con otras patologías. Las mismas complicaciones que ocurren en una escleritis posterior podemos erróneamente diagnosticarlas con otras condiciones. Me explico. Puede tener un desprendimiento de retina. Ah, mira, tiene un desprendimiento de retina, pero no investigo la causa. Ah, mira, tiene una vitreitis, tiene una neuritis, tiene una obstrucción vascular, pero no investigamos la causa si es por un proceso inflamatorio. ¿Ok? Por eso cuando encontramos la clínica, pensamos en ese diagnóstico inmediatamente, pero no pensamos en el origen. Podemos confundirlo con procesos inflamatorios, sí, y con procesos neoplásicos, o sea, con tumores. Por eso que es importante hacer exámenes exhaustivos, completamente importante en este tipo de pacientes. Muy importante. Más común en mujeres, aunque no lo crean, es mucho más común en las mujeres. Y estos generalmente tienen que diagnosticarse después de más de 40 años de edad. Cuando se diagnostican ya los pacientes tienen ya más de 40 años. Y la mayoría sí ya presenta problemas visuales. Y apenas el 10% alguna enfermedad sistémica asociada. Eso es importante. Más frecuente en mujeres, después de 40 años, ya más de la mitad tiene este tipo de enfermedad, tienen problemas visuales y un 10% alguna enfermedad asociada. Por ejemplo, ¿qué puede presentar un paciente con una escleritis posterior? Aquí tenemos un paciente con una proptosis. Una proptosis no es más que una protuberancia salida del globo ocular de la parte orbitaria. Puede presentar edema de los párpados, como se ven aquí, tanto del párpado superior como del párpado inferior, congestión, ¿no? Oftalmoplejía. Significa oftalmoplejía que el ojo no se mueve porque está inflamado en la parte posterior. ¿Ok? Puede tener dolor. Entonces, ¿qué podemos pensar aparte de una escleritis posterior? Podemos pensar en una celulitis, en una miositis, en una neoplasia, en un tumor inflamatorio que invada la órbita. O sea, podemos pensar en muchísimas cosas. Por eso son importantes valiendo de los estudios diagnósticos, como la tomografía o la resonancia magnética, buscando una causa de que por qué es el edema. Otra cosa importante es esto. Miren aquí. Ustedes ven el fondo de ojo, ¿verdad que sí? Aquí tenemos el nervio óptico. Pero miren este lado. ¿Qué observamos acá? Un nervio óptico completamente con los bordes borrosos. Que está muy bien. Bien, les decía que en la escleritis posterior podemos presentar también edema del nervio óptico. Miren aquí el ojo derecho, miren aquí el ojo izquierdo. A veces nos confundimos con esto y pensamos que es viral. Por ejemplo, esto es más común en mujeres, aunque no lo crean, en mujeres jóvenes entre 20 y 24 años de edad, porque son causas virales, hay otras causas que a veces no se conocen. Por eso es importante hacer una investigación exhaustiva con estudios. A veces esto puede ser esporádico, o sea que puede pasar a cualquiera. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que el paciente también puede confundir con otras patologías. Por eso es que cuando se diagnostica es por error. A veces no se sabe si es por una neuritis óptica
porque esto puede provocar otras complicaciones también aparte. ¿Cuáles son esas otras complicaciones? Por ejemplo, miren esto acá. Esta es la retina, pero esto es un desprendimiento de la retina, que puede causar también una neuritis óptica, que también lo puede causar en una escleritis posterior. Por eso es que cuando vemos que el paciente pierde la visión, tiene dolor, porque a veces van acompañados los síntomas, pero son síntomas que el paciente tiene que recordar y a veces se le olvida. Entonces la retina se le desprende, o sea, otra complicación. Otro problema, el edema de la mácula. ¿Ven esos puntos amarillos anaranjados? Eso es edema macular quístico. Miren aquí otro desprendimiento de retina o de coroides, y de la coroide también. Miren aquí, todo eso es sangre. Todo eso que están aquí es una ecografía. Ven ese es el globo ocular, ese es el nervio óptico, aquí está el cristalino, la córnea, pero miren, esto es la coroide desprendida. Esto es sangre, esa es la imitante de la retina, como ven acá, y esto es totalmente sangre. Esto se puede ver en una sonografía, o sea que tú puedes sangrar, puedes tener edema, desprendimiento de retina, desprendimiento de coroides, todo eso en una escleritis posterior. ¿Qué es lo único que tal vez no puede diagnosticar? ¿Qué es lo único que podemos darnos cuenta? Una ecografía. Miren, esto es una ecografía posterior normal. Aquí está la esclera y aquí está lo que es la grasa orbitaria. Miren aquí, esta es la esclera, nervio óptico, pero ¿qué se ve entre el tejido orbitario y la esclera? Una línea. Esa línea es lo único que nos dice que hay edema ahí detrás. Aparte del líquido y el edema, también puede haber un engrosamiento escleral posterior. A eso le llamamos el signo de la T. El signo de la T, que es lo único que podemos percibir en un edema posterior por una escleritis. Entonces, por eso es importante hacer los estudios a tiempo. Claro, agregándolo a la clínica, agregándolo a lo que el paciente siente, si tiene proptosis, si hay edema, en fin, muchísimas cosas. Por eso es importante hacer una muy buena historia clínica y preguntar cómo fue la condición, cómo fue que comenzó ese problema. Bien, a diferencia de los demás, ¿cuál es el tratamiento? Depende de la causa. Generalmente el luego es la inflamación. Recuerden que hay una enfermedad autoinmune que afecta directamente al esclero y te puede dañar directamente la estructura. Hay que suavizar la superficie con lubricantes, los AINES, tanto tópicos como vía oral. Hay que ser agresivo en eso. Y esteroides. Miren, señores, dense en cuenta que aquí estamos dando antiinflamatorios generalmente. Esos son los amigos. El esteroide en la oftalmología es un gran amigo y un gran aliado, que nos evita muchos problemas a los pacientes y a nosotros los médicos. También usamos terapia inmunosupresora como la ciclosporina, que también nos puede ayudar como tratamiento adjunto y así mejorar la calidad. Pero a veces hay que ser agresivo, hay que perder también el tiempo y buscar las causas del origen que esté provocando ese tipo de inflamación. Bien, hasta aquí